Esto es Entre Brujas y Espantos, el podcast en el que cada semana les contaré historias clásicas y no tan clásicas de fantasmas, brujas y demonios, acompañado de las historias que ustedes me hacen llegar. Mi nombre es Eduardo Torres, y aquí es donde analizaremos y discutiremos esos acontecimientos e historias que nos hacen confirmar que nos encontramos entre brujas y espantos. En esta ocasión hablaremos de una de las leyendas con más fuerza en nuestro país, un espectro que hoy en día cuenta con canciones, libros y un sinfín de adaptaciones cinematográficas. Su presencia hasta la fecha sigue causando pavor, como hace siglos. La gente no duda en afirmar su existencia, pues está tan imbuida en el pensar mexicano que forma parte de su cultura y se le otorga el carácter de realidad. El día de hoy hablaremos de La Llorona. Si nosotros hablamos de la figura actual de La Llorona, esta surge en la época de la colonia. Sin embargo, sus antecedentes son muchos más antiguos, tanto que se pierden en los mitos prehispánicos y se funden en diversas representaciones de diosas madres. En este caso, podemos tomar como referencia lo escrito en el libro Visión de los vecinos, Relaciones indígenas de la conquista, en el cual nos dice lo siguiente. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Mientras más se acercaban los españoles a la gran Tenochtitlan en el siglo XVI, más frecuentes y directas eran las señales que recibía Moctezuma y los suyos sobre este acontecimiento. Entre los presagios se afirmaba que por las noches se escuchaba gemir y llorar a una mujer diciendo: mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida, ya estamos a punto de perdernos. Oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Según Fray Bernardino de Sahagún, esos gritos los profería un diablo llamado Cihuacuatl, que significa mujer serpiente, la diosa de la guerra y los nacimientos entre los mexicas. De esta manera es como tenemos un antecedente directo de La Llorona en esta diosa, que a la vez ostenta diversas manifestaciones en la cultura náhuatl, como Tonatzin, Nuestra Señora Madre, Huitztilicuatec, cabeza cortada de colibrí, Tosi, Nuestra Abuela, Coscamiau, collar de espigas, Tlazolteotl, diosa de la inmundicia, y desde luego Huatlicue, la de la falda de serpiente. Estas deidades contaban con los siguientes atributos: la maternidad de dioses y hombres, la serpiente, el cual es uno de los animales más importantes de la cosmovisión mesoamericana, que representaba los poderes tónicos de la naturaleza y se relacionaba con el inframundo, el dominio sobre el tiempo y el movimiento eterno representado por el colibrí. El tema de la guerra y la mujer guerrera, los colores rojos y negros que tienen que ver con el Tlillán Tlapayán, el lugar mítico hacia el oriente donde marchó Quetzalcóatl. La vestimenta de las diosas es blanca, los cabellos negros y largos representaba a la mujer en todas las edades, joven, madura y anciana. Por lo tanto, esto representaba a la concentración de los poderes femeninos, incluyendo el arte adivinatorio. Cuando hablamos de Cihuacuatl en particular, muestra tres aspectos característicos: los gritos y lamentos por la noche, la presencia del agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlan estaban cercados por ella, por lo que ambos sitios no solamente estaban conectados por coincidencias físicas, sino míticas. Uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de Cihuacuatl es que ella es la llamada patrona de las Cihuateteo, las cuales durante la noche bajan y vocean y braman en el aire. Son esas mujeres las cuales murieron en el parto y bajan a la tierra ciertos días dedicados a ellas. Se dedican a espantar encrucijadas y son fatales para los niños. Se podría decir que las Cihuateteo son el aspecto más parecido a La Llorona,
esa mujer que llora por las noches, en una búsqueda interminable por sus hijos. Asimismo, la figura de la Llorona se puede asociar con deidades de otras culturas. Auicanime, la cual significa la necesitada, la sedienta, la cual es conocida por ser la diosa del hambre de los tarascos. Etztabay, la esposa de Kisin, el dios de la muerte, de los mayas lacandones. Sonatzi, Kekuya, Sonatzi Huilila o Sonatzi Belachina, Once Muerte o la señora de la red de carne, deidad de la muerte y del inframundo entre los zapotecos. El parentesco entre estas entidades y la figura que actualmente conocemos como la Llorona es impresionante. Es un ser que, dependiendo de la región, podría ser llamado de distintas formas, pero siempre con los rasgos característicos. Dentro de la simbología que rodea a la Llorona, podemos destacar algunos símbolos que siempre están presentes en su historia. Entre los más importantes se encuentra la mujer y una maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco representado por la vestimenta y la neblina, la voz y el silencio, la mortandad de los hijos, las encrucijadas de los caminos, las cuevas, los bosques y la luna. La Llorona, en este caso, antes que nada es una madre. Eso se comprueba con su grito, pero es una madre que está atormentada por un insufrible dolor. Parecería que es un símbolo roto, ya que la antigua diosa sabía el destino de sus descendientes y ella nada podía hacer para evitarlo, con lo cual destruye todo lo que una figura materna debe ser, fuerza protectora y benigna del destino. La noche acoge a su eterno caminar por las calles de la antigua Tenochtitlan. Con un óbito, las sombras la acompañan y bajo su amparo surge un grito desgarrador. El poder del sonido que rompe los velos de la oscuridad, con un llanto humano que no lo parece, y que puede confundirse con lo eterno, y donde la voz está cargada de significado. Es importante tomar en cuenta el cambio de lamento antes de la conquista, el cual era una aseveración seguida de una pregunta: «Oh hijos míos, del todo nos vamos ya a perder». Y en otras ocasiones: «Oh hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?». Aquí todavía había un resabio de esperanza, o al menos un planteamiento de posible acción, ese «¿a dónde os podré llevar y esconder?». Pero ya después de la colonia, tal grito ni asegura ni pregunta, simplemente es un continuo lamento, un «ay», que llena de espanto los corazones y hace temblar a los más valientes, pues contiene un destino consumado sin ilusión. Es la eterna orfandad, la total desesperanza. El niño muerto, los hijos ahogados, representan el destino que toda madre teme. Son el dolor más agudo, la pérdida total de la esperanza, el final de una raza. Si prestamos atención en la leyenda de la Llorona, antes de la conquista, la Llorona representa el dolor por sus hijos amados, ¿sí? Después de la conquista es cuando viene esta transformación de su grito y viene la alteración del mito de la Llorona por los conquistadores, en el cual se implementa el ahogamiento de sus hijos por parte de esta mujer. Dentro de la simbología que rodea a la Llorona, el silencio cumple una función muy importante, ya que trae el alma a lo más profundo y abre el camino a lo solemne. Eso se representa con su desaparición al acercarse al agua, el ahogamiento de sus hijos y la desaparición de su pueblo. Sin embargo, sigue siendo un centro cósmico, un imán del pasado que posibilita comulgar con el más allá. Ahí se arrodilla esa mujer misteriosa. Vuelta hacia el oriente, se inclinaba como si besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. En este punto es donde la Llorona termina su camino por las calles. Se pone frente al lago o río que se encuentre, se arrodilla y desaparece en un grito que parece eterno. Incluso esta última parte contiene un gran significado, ya que ponerse de rodillas era una humillación muy grande, pero también era el momento de contacto con la Madre Tierra y el pasado. Si hablamos de la simbología del agua, este es un elemento femenino y maternal por excelencia.
la fuente de la purificación, pero donde la pena es infinita. Para ciertas almas, el agua es la materia de la desesperación. El agua también es muerte, en este caso, la muerte de la madre por sí misma. Una especie de suicidio o inmolación ante lo inevitable. Es el camino al sendero del fin. La Llorona aparece donde hay agua, pues así su pena es mayor, es continua. Nunca las corrientes de un río serán las mismas, nunca alcanzará el destino, nunca volverá a tener en sus manos el pasado, siempre correrá tras las aguas, diferentes, insondables, eternas e inaprensible. En las versiones más antiguas jamás muestra su faz. Un leve velo, en ocasiones puede ser más grueso o más delgado, la protege. Es la sin cara, lo cual ahonda el horror, al ser más intangible, más impenetrable. También esto puede simbolizar al pueblo sin rostro, al que ha perdido su esencia. Recordemos que los cantos prehispánicos nos hablan de que un rostro es sombra y corazón. La Llorona es dueña del espacio, tiene el don de la ubicación. Su presencia en las encrucijadas de los caminos nos remiten de nueva cuenta a Cihuateteo. Su andar por cuevas, cerros y nacimientos de agua nos lleva a la búsqueda por lo sacro, pues a tales sitios se les otorga la categoría y se les relacionaba con los dioses acuáticos. Esto fue la historia de la Llorona antes de la conquista. Después de la conquista y durante la colonia, la leyenda sufrió transformaciones. No podría hablarse de la advocación de una diosa o diosas prehispánicas, pues ello sería blasfemia y herejía. Así que la Llorona se fue transformando hasta parecerse un poco más a los conquistadores. Y la historia fue cambiando de acuerdo con los diversos gustos y tradiciones. Sin embargo, su ausencia indígena no pudo romperse del todo. Así es como se mantuvieron intactos distintos elementos: la noche, la mujer, la vestimenta, el color blanco, el cabello largo, el grito desgarrador de ¡ay, mis hijos! Y la presencia del agua. Esto se refería a ríos, lagos, cauces secos o barrancas. Su figura cruzó los límites de la capital de Nueva España, aunque hoy siempre será más fuerte, hasta llegar a diversas regiones, lo que hoy es México. Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México, Tabasco, Oaxaca. En Yucatán es un poco distinto, ya que tiene una acepción distinta, ya que se le relaciona más con Xtabay, la cual parece ser que no forma parte de las leyendas de los estados situados al norte de la República, lo cual también habla de la fuerza de su origen mexica. Dependiendo de la zona, la Llorona ya no solo aclama de angustia, ahora es una mezcla de divinidades prehispánicas y espectros de la tradición judeocristiana. Es la mujer atrayente que llama a los hombres en la noche, los seduce, los pierde o los lleva a la locura. La Cihuateteo o Xtabay, o Eva, la mujer de la perdición y el pecado, puede mostrar su faz en forma de calavera. Esto remite a Zihuacuatl, o ser una mujer bellísima sin ojos. En Aguascalientes se dice que tiene cara de caballo y que quien la ve muere o nunca se recupera. Es interesante notar que aquí el significado sombrío que puede tener este animal en diversas culturas. En este caso, la leyenda de la Llorona no ha muerto, permanece como uno de los misterios más aceptados en México actual. Hoy día cualquiera puede afirmar haberla visto y casi nadie pondrá en duda su palabra, pues es una presencia tan propia y mexicana que es imposible romper su hechizo. Tal vez tenga que ver con todas esas voces oscuras o todas esas historias que cuando éramos niños los abuelos nos contaban. Esa mujer conocida como la Llorona, que por las noches rondaba por las calles y con sus gritos llamaba a sus hijos, hijos que nunca iba a encontrar. Esta mujer es símbolo de la desesperanza por un destino el cual no puede evitar, que con el pasar de los años se fue transformando y la convirtió en la villana de la historia.
Para esto, continuaremos con la segunda sección en la cual me acompañará Alejandra Ábalos. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y muy contenta de estar acompañándote en este proyecto. Sí. Para los que no, bueno, supongo que nadie la conoce, Alejandra es la bruja que me inspiró a hacer este podcast de Entre Brujas y Espantos. Tiene bastantes historias, las cuales a lo largo del tiempo que la he estado conociendo me han hecho dudar mucho de si de verdad estoy viendo lo que estoy viendo. Pero bueno, regresando un poco al tema, ¿tú qué conoces acerca o qué conocías acerca de la historia o la leyenda de La Llorona? Prácticamente de lo que acabas de contar, pues la verdad soy honesta, no conocía nada. Yo conocía, y yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando conocía la típica leyenda de la Llorona, perdón, en la cual por despecho a su pareja, porque le fue infiel, ahogó a sus hijos, y cuando reacciona de qué fue lo que sucedió o qué fue lo que hizo, el acto que ella hizo, se suicida, si mal no recuerdo, y bueno, queda su alma vagando en este plano, y pues es el lamento que mucha gente escucha o que mucha gente ha escuchado y nos cuentan nuestros abuelos, bisabuelos, y y pues nada, ¿no? Yo creo que es la leyenda que la mayoría de las personas conocemos, que nos han contado. Y pues no sé, prácticamente es lo que yo conozco de esta leyenda. Sí, de hecho, si hablamos de La Llorona, desde que estamos pequeños nos cuentan leyendas nuestros abuelos, nuestros papás, y todos tienen esa misma conclusión. O sea, todos tienen la misma versión, en la cual La Llorona es una mujer la cual, por despecho, después de que su marido la engaña, va y mata a sus hijos. Los ahoga en el río, o incluso hay versiones en las que cuentan que los ahoga en la bañera o en un lago. Pero siempre está esta característica del agua presente. Presente, ajá. ¿Sí? La mujer de blanco, que no se le ve la cara, o no tiene ojos, o llora sangre. Regularmente es esta mujer que llora sangre. Cuéntanos, Alejandra, ¿has tenido alguna experiencia con La Llorona o has conocido algún conocido que haya tenido una experiencia paranormal con este ente? Personalmente hablando, no. Yo no he tenido ningún tipo de experiencia con esta leyenda. Sin embargo, justamente el día de hoy una persona, un conocido amigo, me contó una experiencia que ella llegó a tener cuando estaba, no sé, la verdad no me dio edad, pero yo creo que en su adolescencia, que llegó a tener una pequeña experiencia con esta leyenda. Ella me cuenta que estaba en un rancho en el cual, volvemos a lo mismo, tiene que ver el agua. Estaban cerca del río o un arroyo que pasa por ahí cerca. Se fueron a reunir todos los primos. Era una reunión familiar que tuvo ella. Y como siempre sucede en las reuniones familiares, ¿no? Los adultos están en su reunión, y siempre pues los adolescentes o jóvenes nos vamos a reunir en otro punto. En esta ocasión ellos se fueron a reunir cerca del lago. Platica ella que estaban quemando bombones, que el bombón con la galleta, la fogatita, muy a gusto, platicando, contando precisamente historias de terror. Cuando de repente comenta ella que tiene una prima que es muy chistosa, vayamos a decirle así, ¿no? Entonces esta prima se levanta y comenta que va al baño a la casa donde está la reunión. La prima se levanta, en cuanto la prima se levanta no pasaron ni 2 minutos cuando comienzan a escuchar un lamento tal cual, así era nada más el de y todo así de, pues que todos comenzaron como que a asustarse, ¿no? Entonces fue así de, esta persona que me cuenta, fue así de, ay, es fulanita de tal, no le hagan caso, está jugando, ya saben cómo es. Pero que los primos así de, no, es que ya vámonos, que no es que, y se empezaron a ir uno por uno. Al final, escucharon 2, 3 lamentos, y al final, se quedó esta conocida
y se quedó su prima, pero que su prima estaba, o sea, temblando de miedo, blanca del terror. Ándale, Andaba jugándole al macho, ¿no? La prima se quedó solamente para hacerle segunda a mi conocida. Y y me comentan que nuevamente se vuelve a escuchar, ese lamento que todos conocemos ya. Sin embargo, sin el mis hijos al final. Era solamente un lamento largo. Cuando la prima de mi conocida le dice, es que sabes qué, ya vámonos, de verdad, yo tengo mucho miedo, pero no te quiero dejar aquí a ti sola. Vámonos, por favor. Cuando le dice ella, vámonos por favor, escucha el lamento, ahora sí que todo el mundo conoce, ¿no? Ay, mis hijos. Entonces cuando escuchan mis hijos, platica ella que en ese entonces se usaban las uñas postizas de campana y platica ella que traía botas así de bota vaquera y las uñas súper arregladas y demás. Y salen corriendo, comenta ella que me platica que tenía que subir así unos escalones que la gente de rancho, de pueblo hace con piedras y con la misma tierra, que no sabe y que no se explica ella cómo la subió, pero que la subió corriendo así súper rapidísimo y que en cuestión de segundos prácticamente ya estaban en la casa, que cuando llegaron a la casa de la familia, la prima la prima así chistosita, ya estaba en la casa, pero literal estaba hecha del baño. Porque comenta que ella sí la vio, que ella justamente cuando ella sube estas escaleritas que les cuento, las termina de subir y estaba ya lo que era el río, que hacía como, quiero pensar que hacía como un tipo círculo, porque estaba del lado donde estaban los otros primos y del lado donde sube esta persona, y platica que ella al subir estas escaleritas le tocó verla, le tocó ver a una mujer de blanco. No le vio, dice que no le vio el rostro, pero que le tocó ver a esta persona haciendo estos lamentos y que literal llegó hecha del baño a su casa. Entonces, no sé, es una historia que a mí me contaron. Yo creo que, pues, obviamente, y como lo acaban de contar, ¿no? Todo tiene que ver con el agua, con los ríos, con lagos, con esta leyenda que los abuelos nos contaban de que los ahogaron en un río. Sí, y de hecho, uno de los puntos que regularmente cuentan, y los abuelos más que nada, es esta parte en la que si la escuchas lejos, es que está cerca, y si la escuchas cerca, es que se encuentra lejos. No sé si tenías conocimiento de esto. No lo sabía, la verdad es que sabía muy pocas cosas de la leyenda, vuelvo a lo mismo, lo que los abuelos nos cuentan. Detalles tan concretos como ahorita me los platicas, no lo sabía. En la historia que me contó mi amiga, la verdad es que no me contó ese detalle, si estaba cerca, si los escuchaban lejos, pero pues es impactante, ¿no? A mí no me ha sucedido nada y espero que no me suceda porque no sé qué vaya a pasar. Pero es muy importante escuchar y conocer que alguien cercano o alguien a quien conozco le haya sucedido este tipo de cosas. Sí, de hecho es muy impactante el conocer. Yo, en lo personal, mira, donde yo vivía, donde crecí, que es un pueblito llamado Huentitán el Alto, que es donde pasé la mayoría de mi infancia. Sí contaban, y bastante, que se aparecía la Llorona. ¿Sí? Por ahí se encuentra un arroyo seco, y aquí es donde dicen que se aparecía. También ahí tienen la barranca. Entonces sí, era muy constante el escuchar escuchar los comentarios de los vecinos, los abuelos, los tatarabuelos, o inclusive hasta de los propios papás, ¿no? Que la habían escuchado. Perdón, normalmente a esa hora, normalmente, yo sabía que normalmente, o lo que yo he escuchado que normalmente suele suceder en la madrugada. Esto es alrededor de las 3 de la mañana. No sé qué tan cierto. O sea, yo también, por ahí me llegué a enterar en alguna de las colonias en las que yo viví, pasaba un río y que también hubo un tiempo como de 1 o 2 semanas que estuve
que me enteré pues sobre comentarios de vecinos que la escuchaban o que escuchaban lamentos a cierta hora de la madrugada. La verdad es que yo a la hora de dormir es para dormir, yo no escucho absolutamente nada y a mí nunca me ha tocado escuchar, sin embargo sí había escuchado comentarios de los vecinos que les tocaba escucharla. Sí, sí, de hecho es algo un poco perturbador escucharla. Lo bueno es que no me ha tocado escucharla, si no, no sé qué pasaría conmigo. Creo que traumado sí quedo, entonces esperemos. Si terminas en una esquina de tu cuarto llorando y diciendo yo no la escuché, yo no la escuché. Yo no soy tu hijo, no me lleves a mí. No me lleves a mí, por favor, Por tu hijo favor. era más pequeño. Sí, entonces, no, esto sí es algo que, la verdad, yo de niño, siendo sincero, le tenía bastante pavor a la Llorona. Siempre me decían, métete ya porque va a venir la Llorona por ti. Y pues yo ya estaba en mi casa a los 5 segundos, era la forma en la que me metían a mi casa. Más tardaban en decirte que te metieras que en lo que tú ya estabas adentro de la casa. Algo que sí llegué a escuchar y bueno, es otro, se puede decir que otro espectro, otro espanto, es la carreta. No sé si llegaste a escuchar. No, nunca la llegué a escuchar. No, o sea, la leyenda. No. De que era la carreta del diablo, en la cual se encontraba. Llegaba a escuchar, y no sé si tú lo llegaste a escuchar o alguien se los llegó a contar se los llegaron a contar a ustedes, el caballo. El caballo, sí. En el caballo que iba a llegar por ti, el señor del caballo, y te iba a llevar. Eso, a mí nunca me lo dijeron. Yo vengo de una familia que en vez de darnos miedo a ese tipo de cosas, era como enseñarnos a ver cómo podemos ayudarlos o no ayudarlos, pero no tenerles miedo, sino que simplemente pues respetarlos, ¿no? Entonces, a mí nunca me contaron ese tipo de historias del caballo, de la carreta, inclusive de la Llorona. A mí la verdad es que no me la contaron. Yo eso lo vine a saber tiempo después, ya grande, que pues ni siquiera leí, pero que sí escuchaba como es lo que escuchaba de generaciones o de conocidos o de compañeros, ¿no? Pero sí, el caballo que iba a llegar, el señor del caballo y te iba a llevar, ese sí lo llegué a escuchar de vecinitos de ahí, de por donde yo crecí. De hecho, qué bueno que tocas ese tema de que tu familia te enseñó a ayudar y no a tener miedo. A ver, tengo entendido por sucesos que nos han pasado que has vivido experiencias un poco extrañas. Cuéntanos. Pues no son extrañas, digo, para mí la verdad es que vuelvo a lo mismo, a mí no me enseñaron a tenerle miedo, sino a preguntar, vaya, ¿no? Si yo en determinado momento llego a ver, la verdad es que no me ha tocado a mí ver así, ver exactamente a una persona o a algo que no sea de aquí, no tenerle miedo, sino preguntarle en qué les podemos ayudar. Al final de cuentas, cuando tú llegas a ver un fantasma o un ánima o algo así en este plano, es porque dejaron algo pendiente. Y yo creo que toda la gente que nos está escuchando lo sabe, que cuando hay un fantasma, que sea bueno, porque también sabemos que hay otro tipo de espíritus, por así decirlos también, cuando son buenos no son personas, que dejaron algo pendiente aquí. Pues a mí lo que me enseñaron, y hasta la fecha me lo siguen platicando y me lo siguen diciendo mi papá, sobre todo, que es por parte de mi papá que conocemos este tipo de cosas, es no le tengas miedo. No le tengas miedo y pregunta en qué puedes ayudarle. En un vaso de agua, en prenderle luz, en prenderles una veladora para que a lo mejor él no sabe que ya falleció y que tiene que pasar al otro lado. Entonces en prenderles una veladora para que crucen hacia el otro lado, en ver si les puedes tú ayudar en algo, a solucionar algo que ellos dejaron aquí pendiente. Entonces, y es algo que la verdad es que no me ha sucedido, vuelvo a lo mismo, sí conozco o sí me llegó a suceder con una persona muy cercana y muy querida a mí,
el que vio algo y fue así de, vamos a preguntarle qué es lo que necesita. Esta persona que pasó o que vio ese tipo de cosas no quiso, respetamos su decisión, pero es lo que nos han enseñado a nosotros, o al menos a mí, que es lo que me han enseñado. Muy bien, me parece bastante interesante. Ya después nos estarás contando, espero, algunas de tus historias y tus vivencias paranormales. Yo sé que tienes muchas, yo las conozco y créeme, si las hubiera conocido antes de casarme contigo, no lo hubiera pensado porque te amo. Entonces, vamos a pasar a esta parte en la cual vamos a ver o vamos a escuchar esas historias que nos hacen llegar. A conocer las historias de las personas que están interactuando con nosotros. Así es, las personas que están interactuando ahí en Facebook o por medio de Messenger o en comentarios de algún grupo. Entonces vamos a contar estos fragmentos de historias y a ver qué tal te parece. Nos cuenta Tomás Almanza. Él dice que una vez en la madrugada, que eran como a las 3 o 4 de la mañana aproximadamente, que es lo que comentábamos que era la hora en la que regularmente se presentan estos tipos de acontecimientos. Dice, me despertó un quejido de una mujer. No estaba solo, estaba toda la familia, pero esta voz era distinta a la de todos. La podía escuchar perfectamente en el patio de atrás de mi casa, y era solo eso, un lamento de dolor muy fuerte. Cuando lo comencé a oír, sentí la necesidad de ir a ver, pero me detuve porque obviamente no estaba pensando bien. No sé qué me hubiera encontrado si hubiera salido. Hasta hoy me lo sigo preguntando. Híjole, pues qué bueno que no salió. Imagínate salir y toparte con algo que no puedes lograrle ver el rostro. Una mujer de blanco que no le ves el rostro, o que si la ves llorando sangre. O sea, para mí esto sería terrorífico. Creo que para cualquiera sería algo traumante, sí, el ver este tipo de situaciones, o incluso el no encontrar a nadie. También sería todavía aún más de miedo. Sí, o sea, es como de, ok, escuché algo aquí cerca, pero no hay nada que está sucediendo. Yo al escuchar eso no pudiera dormir ya después de eso. Bueno, ahora tenemos otra historia que va también relacionada. Esta es de Dharma Briones, una historia que nos hicieron llegar por parte de Facebook, la cual comenta que dice: mi madre y yo la escuchamos como a las 3:30 de la mañana, que es a lo que nos hemos estado refiriendo todo este tiempo, que Normalmente es en este horario en el que suceden estas cosas. Dice que ella la captó primero y le dijo: ¿qué es ese ruido? Se oye como si alguien estuviera llorando y lamentándose. Puse atención y pues sí, se sintió un poco de pesado el ambiente y me asusté. Tenía como 10 años en ese entonces. Varia gente de mi comunidad la ha escuchado, especialmente en lugares donde hay como zonas baldías y sin pavimento. Anteriormente mi madre ya había escuchado, pero no le creí hasta que me tocó estar con ella en esa ocasión. ¿Qué tal? Híjole, volvemos a lo mismo, ¿no? De la hora es normalmente la hora en la que suceden este tipo de situaciones de espantos. Y pues sí está, o sea, imagínate el trauma para una niña de 10 años escuchar un lamento a esa hora. Ya sé, o sea, sea algo paranormal o no. Escuchar un lamento sí, a las 3:30 de la mañana es un poco perturbador. Mira, yo creo que escuchar cualquier cosa a las 3:30 de la mañana es perturbador. Sí. Perturbador. Escuchar cualquier cosa a las 3 de la mañana te saca un inclusive que no sea a las 3 de la mañana, así sea a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, ya escucharlo en la madrugada, sí te quedas como de, ok, ¿qué fue eso? Mira, a mí yo sí escucho algo en la tarde, con plena luz del día, y estoy solo, sí salgo corriendo de la casa. Y seguimos con la historia de Brian Contreras, el cual nos dice: bueno, esto fue hace más o menos un mes.
Yo estaba ya dormido cuando escuché a lo lejos un grito femenino. No me pareció algo normal, duró varios segundos, así que pude escuchar claramente cómo estaba cargado de dolor y agonía. Lo escuché lejano, pero muy cerca a la vez. Es a lo que a lo que nos referimos, en la cual se escucha lejos, pero a la vez tú Algo sabes cerca. que está cerca. Ajá. Sí, tú tienes ese presentimiento de que está cerca. ¿Sí? Difícil de explicar, la verdad. Luego de eso, el silencio total. Aquí. Exacto, otro punto. volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un episodio en el que se hace como un silencio, como el que, ay, fue alucin mío, no pasa nada. Exactamente. Nos dice que la cosa es que se levantó asustado y cuando vio la hora eran las 3 de la mañana en punto. Volvemos exactamente a la misma hora, ¿no? ¿Sí? Van 3 historias y las Y 3 las 3 coinciden en el 4, contando con la mía, que coinciden que son a esa hora. Exactamente. Vive en un barrio medio peligroso, así que salí a ver. Siempre al tiro. Valiente el Sí. muchacho, ¿no? Salió a ver qué es lo que sucedía. Qué bueno. ¿Sí? Eso siempre con el número de la policía listo para llamar. Hombre Es precavido. bueno, ¿sí? exactamente, es un hombre precavido. Si de pronto era alguna mujer herida, sí, sabemos que podía ser alguna Sí, mujer. si vive en un barrio En un barrio peligroso, peligroso. bueno, cabe la posibilidad de que haya por ahí alguna mujer un poco herida. Estuvo un buen rato afuera, pero no había ni un alma en la calle. Eso es lo que tú crees, amigo, que no había ni una nana en la calle, al menos no la pudiste ver tú. Así es. Lamento decirte, Brian, Brian, que no, sí, por ahí había algún alma, a lo mejor no visible ante tus ojos, pero probablemente sí estaba muy cerca de ti. cuenta que después de salir a la calle, regresó a dormir, pero no pudo hacerlo. Tenía un calor totalmente insoportable, sentía como si me estuviera dando una fiebre altísima de repente, pero se me quitó como a los 5 minutos, algo bastante raro, porque estaba lloviendo esa madrugada. En fin, esa noche no pude pegar el ojo pensando en ese grito. No fue sino hasta las 7 de la mañana que pude volver a dormir. Él comenta que no cree en cosas paranormales, pero ya le han sucedido ciertas cosas raras para las cuales no tiene explicación. Brian, pues por ahí escríbenos y cuéntanos todas estas cosas paranormales que te han sucedido y pues hay que ponernos en contacto para que sigamos aquí sacando tus historias en este podcast. ¿Sí es? ¿Y qué tal te han parecido las historias que nos han mandado? Muy interesantes, muy volvemos a lo mismo de hace rato, ¿no? Todas concuerdan en el horario, normalmente a las 3 de la madrugada o a las 3 de la madrugada. No sé que tenga esa hora, que es cuando suceden las cosas, bueno, sí sé. Pero son muy interesantes, son muy padres escuchar que pues es mucha gente la que más bien ha escuchado este tipo de situaciones con esta mujer que nos estabas contando la historia, ¿no? Sí, así es. Y de hecho las similitudes con esas historias que hemos estado viendo y analizando es bastante grande. O sea, como todas las historias que nos contaron estas 3 personas se enlazan entre ellas y tienen las mismas características. Siempre es un lamento. La misma hora. Ninguno tuvo, bueno, todos tuvieron la fortuna de no verla. De no verla. Sí, porque supongo que no estarían escribiendo la historia si lo hubieran visto. Y todos tienen el mismo tipo de lamento, salen, no hay nadie, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante cómo este tipo de presencias se presenta en distintas partes, ¿sí? Sí, y es que no es una leyenda característica de México, de Guatemala, de Brasil, o sea, es como que una leyenda, pues a lo mejor me atrevo a decir que a nivel mundial, Sí, en el de que hecho. mucha gente la conoce. Volvemos a lo mismo que al principio de todo esto, es una leyenda que conocemos a lo mejor muy súper básica, la mujer que ahogó, pero yo creo que a nivel mundial todo el mundo la conoce. Entonces, en donde haya un río, en donde haya un lago, es sí o sí se aparece la Llorona en la madrugada y la vas a escuchar.
Así es, sí, hay diferentes representaciones de la Llorona. Hay un Lloronaverso esperando por ser descubierto. Entonces, vamos a seguir. Tal vez continuemos con esta parte en la cual nos cuentan más historias acerca de la Llorona. Esperemos si nos lleguen mucho más y sí, hagamos... Que nos cuenten, está súper interesante el que nos cuenten más personas que han llegado a tener este tipo de experiencias o de acercamientos con estos efectos paranormales o con estos espíritus, que nos cuenten, que nos dejen ahí por ahí sus experiencias para que las sigas compartiendo en este espacio. Sí. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. ¿Qué tal te sentiste en este primer capítulo del podcast? Un poco nerviosa, la verdad, soy honesta. El estrenar un capítulo, un podcast, es algo muy es algo de mucho compromiso, ¿no? Espero sea de su agrado todo este tipo de temas y pues nada, bienvenidos aquí al canal de Ed Torres y pues síganlo, ¿no? Y síganos compartiendo sus historias y pues aquí las estaremos contando en su debido momento, de acuerdo al tema que nos toque o le toque platicar, pues ya las estará compartiendo. Espero volverte a tener de invitada y a ver si ahora sí sueltas alguna de esas historias que me dejaron traumado tanto tiempo. Pues ya veremos, en un futuro aquí espero poder volver a estar como invitada y si no, pues bueno, te comparto un poco más de las historias un poquito más a fondo y pues para que las cuentes aquí a ellos que nos escuchan. Y no queda más que agradecer a todas aquellas personas que nos han escuchado. Manden sus historias o sus sucesos paranormales. Incluso pueden mandar de qué tema quieren que se llame o que se hable en futuros podcasts. Gracias. Este es el primer capítulo. Espero que de muchos. Y pues vámonos porque aquí espantan. Fantasmas, las